Hola estudiante de español, hola profe. Este es el 10º episodio de Sumar Palabras con Justicia Social. Sumar Palabras es además el nombre de la revista online que nos ayuda a poner nuestro granito de arena para mejorar el mundo mientras aprendemos o enseñamos el idioma. Así que te invito a que la conozcas, la revista, en sumarpalabras.com. A los españoles nos gusta el flamenco y los toros. En toda España se hace una paella estupenda y el clima es siempre fantástico. Todos estos son estereotipos fáciles de escuchar y que en general se han quedado obsoletos si es que alguna vez han sido verdad. Y es peligroso basar nuestras clases en estereotipos, no solo porque no sean ciertos, sino porque ocultan la verdadera diversidad que tan positiva es por muchas razones. De eso voy a hablar hoy con Rocío Marquina Álamo y te va a gustar. Así que, comencemos. Hola Rocío, tú eres de Madrid, vives en Alemania. Bueno, ¿qué echas de menos de Madrid? Si es que echas de menos algo, claro, que igual no lo sé. Hola, Oscar. Bueno, pues de Madrid la verdad que lo que sí echo de menos un poco, yo creo que es como el movimiento siempre de personas por la calle, porque es verdad que pues aquí en Bamberg, en la ciudad donde yo vivo, es una ciudad también de estudiantes, pero no hay ese movimiento por las calles, ese ajetreo de gente, aquí no lo hay. Entonces, sí, eso yo creo Y, que lo echo de menos a veces. y solo por curiosidad, cuando luego estás en Madrid, ¿eso lo echas de más? También, ¿no? Quizás sí, quizás sí. Cuando voy, las veces que tengo que ir al centro o que voy Eso, al centro de Madrid por alguna razón, sí que pienso, "Uf, qué bien se estaba en Bamberg". Sí, suele sí. ocurrir, ¿no? Bueno, Rocío, para quien no te conozca, por favor, las ondas son tuyas, como diría alguien de la radio, que no es mi caso. ¿Te quieres presentar? ¿Quieres decirnos quién eres? ¿Qué haces aquí? No sé, lo Ujú. que quieras. Gracias. Bueno, pues me llamo Rocío, soy de Madrid y ahora estoy viviendo en Bamberg desde hace un año y aquí imparto clases de español en la universidad y además también imparto clases de español online. Entonces, bueno, es la tercera vez que vivo en Alemania, no es mi primera vez aquí. Entonces, bueno, la verdad que quería volver otra vez aquí, pues sobre todo por cuestiones laborales y porque también pues sé hablar alemán, entonces eso es un plus que me ayuda a estar aquí. Y nada, como profesora, la verdad que yo creo que lo que más destacaría sobre mí es que soy muy paciente y en cambio en mi vida personal todo lo contrario. Entonces, bueno, Es verdad que como profes podemos ser extraordinariamente diferentes a como fuera de la clase, ¿no? Yo lo increíble. soy, yo lo soy. Sí, sí, sí. Así que, y nada, pues eso es un poco todo. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de generalizaciones, de Ujú, estereotipos, de estas cosas, de estos temas, pero para comenzar, lo más interesante es preguntar precisamente eso, ¿por qué crees que tenemos esa tendencia a clasificar y a generalizar en base, sobre todo, pues a nacionalidad, género, edad, raza, características múltiples que tenemos en el mundo? ujú. Bueno, pues ante todo, yo antes de empezar el podcast, quiero como dejar muy claro que lo que yo digo aquí es mi opinión, no de verdad, porque al final con este tema pues hay diferentes opiniones, también diferentes experiencias. Entonces, lo que digo, yo quiero dejar claro que es mi experiencia, mi opinión, y cada persona que nos escuche pues puede pensar diferente sobre esto. Pero bueno, yo pienso que lo que tú dices de por qué tendemos a clasificar a las personas según su nacionalidad, su género o su edad, yo pienso que es muchas veces porque tenemos como esta necesidad de ordenar el mundo.
más allá un poco de pararnos a pensar si esta clasificación a veces es justa o es injusta. Porque al final, después de intentar ordenarnos un poco en diferentes grupos sociales, es donde entran en juego los estereotipos, que también creo que vamos a hablar hoy un poco sobre esto. Y al final, pues estos estereotipos son construcciones culturales que hacemos en torno a un grupo humano de personas. Y es verdad que estos estereotipos a veces nos ayudan a entender o a identificar a un grupo de personas, pero es verdad que al mismo tiempo puede ser algo un poco peligroso porque al final esta simplificación que tendemos a hacer de los grupos de personas, pues tendemos siempre a etiquetar a las personas y al final yo creo que cuando etiquetamos a las personas nos perdemos esa diversidad que hay de la gente. Entonces, por eso digo que a veces los estereotipos nos ayudan a tener como ese orden en nuestras cabezas, pero al mismo tiempo, de verdad que estos estereotipos también son peligrosos porque nos perdemos muchas diferencias, tanto, sí, por ejemplo, pues nos perdemos diferencias culturales, que yo creo que son muy enriquecedoras también, ¿no? Sí, oye, me ha encantado esa definición, bueno, esa forma de relacionar estereotipos o generalizaciones, en este caso con la palabra orden, Ujú, o de poner orden en nuestra cabeza, porque sí, es verdad, es una forma muy gráfica de usarlo. A mí me gusta pensar siempre, ¿no? Que los estereotipos son necesarios incluso. ujú, Bueno, de hecho son necesarios desde el punto de vista psicológico, pero siempre que sí, haya unos momentos de reflexión detrás, porque si no, entonces pasan de ser necesarios a, como tú dices, peligrosos. exacto. Y además, lo que digo, yo pienso, pues ahora, por ejemplo, también haciendo un poco de referencia al movimiento migratorio que estamos viviendo ahora, em, pues sí, las personas como que sentimos esa necesidad, y digo sentimos porque yo también me incluyo aquí, tenemos esa necesidad de poner como un orden mental en nuestras vidas, pero como para clasificar a las personas, pero también no debemos olvidar que al final cada persona es diferente y no importa si eres de X nacionalidad, si tienes X edad o si perteneces a X género. De verdad, es algo que no debemos olvidar, de verdad. Y sobre todo con todo lo que estamos viviendo ahora, que también creo que el ambiente pues está un poco crispado. De verdad, tengamos esto en mente. Un poco de calma, por favor. Sí, 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 por favor. Oye, Rocío, y tú como profesora de español que eres, ¿te has encontrado, bueno, y te va a preguntar si te has encontrado con estereotipos? No, no te lo pregunto, lo confirmo, seguro que te has Sí, encontrado. sí. Entonces, ¿cuáles son esos estereotipos más comunes con los que te has encontrado en relación pues, por ejemplo, ya que estás en Alemania, eres española, con la nacionalidad? Sí, pues bueno, en mi profesión yo la verdad que siempre digo que por suerte, y digo que es una suerte porque he trabajado y trabajo con personas de nacionalidades muy dispares y digo también pues que es una suerte porque yo pienso que esto me hace abrir la mente cada día en mi trabajo, em, y además luego también en mi vida personal. Entonces, por eso digo que creo que es una suerte. Y al final, pues, por ejemplo, a mí aquí en Alemania, como profesora, los estereotipos, pues, más comunes que yo me he encontrado en el aula, pues es siempre la timidez a la hora de hablar. Los estudiantes prefieren siempre estar como detrás, ¿no? No hablar, no Ah, intervenir en clase y escuchar más lo que tiene que decir la profesora. Y en mis clases es algo totalmente diferente porque al final yo siempre digo, las protagonistas sois vosotras aquí.
eso, la timidez, yo diría que es lo más a destacar. La dificultad que tienen a la hora de trabajar en grupo también. Ah, Les gusta mucho más trabajar de forma individual, por lo general. No les gusta quizá tanto como interactuar con otras personas. Y yo diría también como esa poca cercanía que tienen con su profesora, que al final yo como profesora soy todo lo contrario porque soy una profesora, considero, bastante cercana con mis estudiantes. Entonces, yo diría que esos son como en el aula, aquí en Alemania, los estereotipos que más he notado, y pienso también que por trabajar en la universidad, como que todos estos estereotipos se acentúan también un poco más. interesante. Eh, Entonces, sí, una preguntita antes de que continúes. sí. ¿Tú estás en Alemania? ¿La mayoría de tus estudiantes son alemanes o hay de todo? Pues en la universidad la mayoría sí son de nacionalidad alemana, pero por suerte también en clase cuento con personas que son extranjeras, pero que han decidido venir a estudiar aquí, ya sea por como durante todo el grado o todo el máster, o también Erasmus. Erasmus aquí también he tenido, porque como digo, es una ciudad de estudiantes, entonces también he tenido estudiantes Erasmus aquí. Sí. Y más o menos cualquier nacionalidad se comporta con esas características que tú destacabas de timidez o cómo has visto que esas clasificaciones impacten en la forma de aprender o de interactuar entre sí. Pues, por ejemplo, esto es una buena pregunta, la verdad. Yo siempre en clase, siempre que hago actividades un poco más quizá culturales, como para que las estudiantes intercambien cosas de sus propias culturas, yo al final siempre, como que al principio de la actividad, siempre dejo muy claro que lo hablen un poco desde su propia experiencia y no tanto como desde su nacionalidad. Pues, por ejemplo, se me Ah, ocurre ahora, ¿no? Lo típico pues la actividad típica de los horarios de comidas, ¿no? Que es algo, pues que de ahí siempre se puede sacar mucha mucha vida, sí. información. Sí, sí. Pues al final, lo que te digo, yo siempre les intento como hacer ver que lo hablen desde su propia experiencia y no tanto desde yo como a las 2:30 de la tarde porque soy española. No. Pues al final, a lo mejor yo estoy trabajando en ese momento con una persona que es de una región específica de la India, que la India es un país enorme, y quizá en la comunidad donde yo vivo se come a las 12 de la mañana y quizá en otra región de la India pues se come a las 3. Quiero decir, y al final yo creo que eso es un poco como también para romper, para que las estudiantes puedan romper un poco esos estereotipos que quizá tienen en su cabeza, Y que ¿no? los tienen de sus propios países, ¿no? Sí, sí, Muchas sí, claro. veces. Sí, sí, porque Porque, así los adquirimos y así los aprendemos. claro, Entonces, de hecho, tú y yo, que somos de España, no sé qué costumbres tienes tú, pero yo, por ejemplo, como a las 12. También es verdad que vivo en Portugal, que eso ayuda, es claro. diferente, pero jamás se me hubiese ocurrido, jamás se me hubiese pasado por la cabeza que yo algún día me iba a sentir más cómodo comiendo a las 12 que no a la 1:30, a las 2 o a las horas intempestivas que comemos Me en pasa, España. me En pasa. general, en Ujú. general. Me pasa, fíjate, con las comidas, con las cenas no. Con las cenas yo me sigo sí, me sigo sintiendo muy cómoda cenando a las 9:30 de la noche, pero fíjate que sí, con las comidas me pasa. No me importa comer a las 12:30, por ejemplo. Sí, sí, a mí me gusta, de hecho. Me organizo mejor en la comida, pero bueno, ese es otro tema para otro día, que también es interesante, pero nada más. Vale, hay un estereotipo que me importa, o un estereotipo, no, una característica que iba a decir que me preocupa, bueno, de cierta forma sí, y Ujú. en tu caso, que además se puede aplicar, y es el de ser mujer. Es una característica específica, antes hablaba de nacionalidad, de género, de edad. Entonces, en ese sentido,
¿Tú, por ejemplo, has sufrido alguna experiencia destacable, agradable o desagradable, como mujer, profesora y persona joven que eres? Pues sí, bueno, como decía antes en el podcast, voy a hablar aquí un poco, sí, sobre mi experiencia. Con el tema de la edad, por ejemplo, es algo que yo, por ejemplo, en la universidad lo sufro y sobre todo lo sufro los primeros días, porque al final, según yo entro a clase, la gente me mira como de, ¿es esta la profesora? Como de, si yo con esta persona me puedo ir a tomar un café. O sea, esta persona podría ser mi amiga realmente. Y ya digo, me pasa pues sobre todo como los primeros meses, también hasta que las estudiantes se acostumbran, hasta que sí, yo lo noto, porque lo noto. em, entonces, esto es algo que a mí me da un poco de pena porque al final es algo que a mí como profesora me crea mucha inseguridad y me parece como algo muy triste porque yo soy una persona que tengo mucha formación en mi campo, soy una persona totalmente capaz para enseñar español en la universidad y como digo, es algo que a veces me causa inseguridad. Entonces, en ese momento tengo que ponerme un poquito como una máscara, ¿no? Como para seguir manteniéndome firme y manteniéndome segura de lo que soy, lo que sé, dónde estoy y esto a veces no es fácil. Entonces, Se me ocurren dos cosas para decir aquí. Por una parte, es algo que empeora ese tema de ser joven, es ujú. que además lo pareces, porque hay gente que es joven y no lo parece. Gracias. No, pero es verdad, te ves y dices, no, pero Lucía es joven, sí. Si lo estás escuchando, acércate a YouTube, oyente, y la ves. Muchas gracias. Pero claro, entonces, es como tú dices, entras en clase y dices, ah, mira, una compañera nueva. Exacto. Ujú. Sí, sí. Que por una parte está bien, te sube el ego un poco, que quieras que no está bien, pero tú dices la inseguridad. Sí. Exacto. Yo de verdad me lo llevo más a, sí, a la inseguridad que sufro. Y obviamente lo que hablamos, lo que estamos hablando aquí, no quiero generalizar porque no todo el mundo me ha dado esa sensación. Tengo, por ejemplo, un estudiante online que él tiene 64 años y para nada siempre me tiene muy en cuenta mis opiniones, pues obviamente él sabe y como dice, sí, eres una persona mucho más joven que yo, pero tú al final aquí eres la profesora. Entonces, no tengo por qué cuestionarte, ¿no? El que seas joven con que lo que digas sea cierto o no. Entonces, y bueno, eso con respecto a la edad y con respecto al género. Bueno, también me gustaría contar un poquito la experiencia que tuve en una escuela donde trabajé en Madrid, también como profesora de español. Pues fue en un grupo que tuve de B1 que era por las tardes y también pues tenía gente de edades muy diferentes, tenía gente mayor y gente joven, que eso es algo que sí, normalmente me pasa en el aula y es algo que a mí me encanta también, porque siento que también de esas diferencias de edad, pues hay mucho enriquecimiento, ¿no? A la hora de debatir, a la hora de todo en general. Claro. Entonces, pues tuve una experiencia bastante, un poquito traumática, la verdad, porque estábamos teniendo un debate sobre las redes sociales y aparentemente estaba siendo un debate bastante tranquilo. Y en ese grupo, en ese momento, yo tenía un estudiante que, bueno, prefiero no decir la nacionalidad, por si, para que tampoco se le Para encasille. que no haya ofensas, eso es. Sí, sí, no, de verdad. Sí, no, no. Entonces, Infelizmente es así. pues este estudiante tenía más o menos en torno a unos 40 años o cosas así, y era un estudiante que a la hora de hacer debates siempre tendía mucho a infravalorar las opiniones que tenía la gente más joven. Entonces, como yo he dicho al principio del podcast, yo creo que
una de las cualidades que yo tengo como profesora es que soy eternamente paciente y tengo muchísima paciencia. Entonces, creo que con este estudiante tuve mucha paciencia hasta que ese día me mostré un poco más cortante con él y fue, pues como digo, estábamos teniendo un debate sobre redes sociales y una persona que era más joven, pues dio su opinión. Entonces, esta otra persona de la que hablo le cortó, pero de una forma horrorosa, como pues siempre imponiendo su opinión porque él era una persona más mayor, con más experiencia, e incluso recuerdo que se rió de él, que le dijo, ah, es que tú eres demasiado joven. Sí, sí, es que lo recuerdo perfectamente porque ya te digo que eso fue como lo que me encendió la mecha Claro. y en ese momento me enfadé, porque yo pocas veces me enfado en clase, de verdad, pocas veces. Entonces en ese momento me enfadé y le dije, voy a interrumpir un momento el debate y le dije, me gustaría por favor que en siguientes ocasiones, si tienes algo más que opinar, lo intentaras decir de una forma un poquito más asertiva, por favor, si es posible. Entonces, yo creo que él vio como mi cara, que yo soy muy expresiva, creo que vio mi cara como de que yo en ese momento me enfadé y en ese momento él se levantó de la silla de una forma además bastante agresiva y empezó a gritar. Empezó a Caramba. gritar en medio de la clase que yo soy una profesora que tiene favoritismos, que siempre en los debates doy la palabra a las mismas personas y que siempre eran personas jóvenes. Bueno, entonces el resto de estudiantes, claro, en pánico. Yo en ese momento no sé ni cómo mantuve la compostura, pero la mantuve y le dije, si no te importa, vamos a salir fuera un momento a hablar. Salimos fuera a hablar. En ese momento él estaba bastante enfadado como por la situación. Entonces me cogió del brazo. Oh, En ese momento yo grité, o sea, grité y le dije, no me toques. Y justo como estábamos en una escuela, el resto de compañeros y compañeras pues estaban dando clase, entonces me escucharon y yo de hecho en ese momento como que grité para que me escucharan, salieron como, Rocío, ¿qué pasa? Y yo, no, no, todo está bien, pero pero quedaros eso, aquí. quise, claro, quise como un poco alzar la voz para que de verdad me escucharan, ¿no? Entonces él entró en el aula, cogió sus cosas Sí, y se claro. fue. Y ahí me empezaron a temblar las piernas, pero bueno, no sabes, y me puse a llorar, o sea, así. Mis estudiantes enseguida en avalancha vinieron a mí a calmarme. Luego después de eso, pues hubo un proceso, los estudiantes escribieron una carta como para la dirección, como de, mira, hemos sido testigos de este hecho, Rocío en todo momento estaba impartiendo la clase como siempre, pero a esta persona pues le ha cambiado. Y ahora que estoy reflexionando sobre esto, pienso que esto me pasó de verdad por ser mujer. Pienso que con una figura masculina estas cosas no pasarían. Y de verdad es algo que me enfada, ¿no? Porque lo que te digo, ahora que estoy como reviviendo la historia y contándola otra vez, estoy segura de que me pasó por ser mujer y por ser también joven. Sí, sí, la verdad es que tenías el pack completo para que te ocurriese. Sí, E infelizmente no es una historia aislada que te ha ocurrido a ti una vez y a nadie más le ocurre, no. Esto es demasiado habitual, ¿verdad? Y sí. me ha recordado a lo que iba a comentar antes, que luego se me quedó en mi cabeza, que es, fíjate, lo que estás contando, lo estás contando solamente desde tu perspectiva de, en este caso, de mujer joven, Ujú. profesora, de un país como España, en un país como Alemania, o en dos países. Yo no quiero imaginar, o sí que quiero, toda la gente que es inmigrante y que
lleva en su saco y su mochila todo un todo un paquete de estereotipos acumulados, ¿cómo debe ser? Porque si nosotros, que somos personas no odio decir lo que voy a decir, pero bueno, que entendedme, del primer mundo, Sí, sí, que, es una que, realidad. que podemos ser inmigrantes, pero inmigrantes de primera categoría, sin problemas, blanco y blanca, que también ayuda. Aún así tenemos nuestros problemas. Es difícil ponerse en la situación de estas personas que vienen a lo que sea, me da igual, todo lo que se tienen que encontrar, todo lo que tienen que luchar en el día a día. En fin, Totalmente. De hecho, Óscar, sobre lo que decías ahora de ser blanca y venir pues de un país como España, ¿no? También me gustaría un poco añadir que esto es algo que yo pues he hablado mucho con mi familia o con mi gente conocida en España. Es muy triste lo que voy a decir, pero de verdad que es una realidad y pienso que también tiene que estar reflejado aquí. Yo me considero aquí en Alemania una persona muy, muy afortunada y que tengo muchísima suerte por ser una persona blanca, que vengo de España, que es un país que más o menos resulta como atractivo, ¿no? En cuanto, pues, sí, por ejemplo, al turismo, y que hablo alemán. que también Porque ayuda. de verdad, Sí, yo he escuchado historias de otras personas, pues, por ejemplo, a nivel burocrático, es un dolor de cabeza simplemente el decir, quiero estudiar en Alemania. Yo lo tengo tan fácil como, por ejemplo, que yo hace años pude hacer el Erasmus aquí, en Alemania. Y fue algo muy sencillo y muy fácil. Pero a veces nos olvidamos de que, de verdad, para cosas como estudiar, que es un derecho, de verdad que para muchas personas es un dolor de cabeza y no es nada fácil porque todos son trabas y piedras en el camino. Entonces, es muy triste, pero es una realidad. y esto es importante, justo escribí hace poco un artículo para la próxima revista sobre eso, el cómo a veces extrapolamos nuestra propia experiencia y pensamos que el resto de personas tienen que tener la misma experiencia. Es como imaginar, yo soy blanco, soy español, aquí en Portugal me tratan bien, soy bien considerado y todo el mundo, por tanto, que sea extranjero en Portugal va a ser igual tratado. Y no es así, claro, obviamente. No Para puedes nada. poner tu experiencia en la espalda de las otras personas porque infelizmente no es así. A veces es mejor, a veces peor, pero no puedes. Vale, Totalmente. antes has nombrado algo en tu particular historia con este personaje, que son las redes sociales. Ujú. Sí. Todos los estereotipos, al fin y al cabo, es algo genético, ¿no? Del ser humano, propio del ser humano, ha existido siempre, siempre hemos estereotipado Ujú. a los grupos y en parte pues ha servido como una forma de defensa, ¿no? De los grupos. Pero claro, actualmente las redes sociales han añadido una capa más a este tema, que es una capa muy, muy interesante. Entonces, por eso te quería preguntar, para ti, en tu opinión, cómo Ujú. influyen en las redes sociales, en esta perpetuación de estereotipos. Pues mira, las redes sociales influyen y a veces influyen de manera un poco más, yo creo, como positiva, entre comillas, pero otras veces para nada. Por ejemplo, en Instagram, yo siempre ahora pues me encuentro mucho, como vivo en Alemania, siempre me encuentro mucho por el algoritmo, típicos vídeos un poco cómicos de el alemán cuando sale a la calle, ¿no? Y sale pues el típico vídeo que es cómico y que pues hace gracia, ¿no? De la forma que tienen como en saludarse, de hola, hola, Ah, ti, 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 y se van, ¿no? Como que no tienen tiempo para preguntarse qué tal, por lo menos. O pues siempre los típicos vídeos también de, pues así, enfocan el día, ¿no? Pues como ahora que está lloviendo y está gris, y ponen personas hispanas
viviendo en Alemania y sale una persona como llorando muchísimo, Dios mío, qué horror, bla, 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 ¿no? Entonces, como digo, yo creo pues que en este sentido las redes sociales tienen como esa cosa de un poco hacer comedia, ¿no? Pues con estos estereotipos, pero también pues al mismo tiempo, también hace poco vi un vídeo de un podcast que sigo en alemán que salía un chico diciendo, ¿cómo era? Para ser un buen, si quieres ser un buen caballero y conseguir a la mujer de tu vida, sígueme en redes sociales y te daré más tips sobre cómo hacerlo o algo así. Entonces, en este podcast hablaban sobre eso, como decir, pero, pero ¿qué le pasa a la gente? Quiero decir, ser un buen caballero, conseguir a tu mujer. O sea, ¿cómo? Es parte de lo que estamos diciendo, ¿no? Es un estereotipo, pero ahí llevado al extremo en el que la mujer es absolutamente única, igual, y esto no es, infelizmente, no es algo que se esté quedando atrás, sino más bien todo No. lo contrario, de hecho, sea de paso. Pero bueno, sí, perdona. Exacto. No, 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 nada, nada, sino que, pues sí, lo que dices es algo que no se está quedando atrás, es algo que está volviendo otra vez. Entonces, por eso digo que, pues a veces este tipo de contenido que vemos en redes sociales, y esto es un ejemplo del género, pero que los hay también de la edad. Por ejemplo, esta cosa que tenemos como de, que siempre se dice, ¿no? No, es que los jóvenes ahora solo están con las redes sociales y con el móvil. Están con las redes sociales y con el móvil, pero también se nos olvida que habrá personas de 13, 14 años que les guste leer, que les guste hacer deporte, es decir, al final siento también un poco que como con las personas jóvenes se les encasilla mucho, se les critica, no, quiero decir, de verdad que Sí, sí, sí. se nos olvida que cada persona es diferente y que no todas las personas de 12 años se comportan de X manera. Sí, Entonces, y yo sé que habrá gente que diga, ya, pero la mayoría sí. sí, sí, por Que supuesto. sería algo así al contrario de, no, es que los hombres no todos, sería más o menos el contrario de eso. Sí, Eh, porque es verdad, sí, sí es verdad que claro, que los jóvenes están mucho tiempo en internet y en el teléfono, y la gente mayor también. Quiero efectivamente, decir, efectivamente. yo me acuerdo, tengo una amistad con una familia aquí en esa ciudad, son gente majísima, habladora, pero de vez en cuando pues les veo tomar un café en la cafetería, 4 personas, y cada uno con su teléfono. Es fantástico, la imagen es como para fotografiar. Ahora, en Sí. cuanto también es verdad que están todo el día juntos, todo el día trabajando juntos, tienen que estar hasta las narices entre ellos, Ujú, pero es que es, bueno, pues es la generación que nos ha tocado, la generación no, la época que nos ha la tocado época. vivir. Ujú, Vale, un poco por ir terminando. sí. Estamos hablando mucho de esta generalización, de este estereotipo, pero ¿qué se puede hacer para evitar caer en esa trampa de generalizar demasiado o de guiar, o de dejarte guiar por esa generalización? ¿Qué se puede hacer en el día a día? Ujú. Pues, por ejemplo, en el día a día en mis clases, por ejemplo, primero hablo sobre las clases de español. Yo siempre lo que, como decía antes, a la hora de buscar, por ejemplo, debates o lecturas para hacer en clase, si se buscan temas que quizá pueden ser un poquito controversiales, siempre como que yo recomendaría tener mucho cuidado con esto y también tener en cuenta como el tipo de estudiantes que tengo en ese momento en el aula. Es decir, quizá en ese momento tengo un grupo que tiene mucha empatía, que es muy curioso, que les gusta mucho ese intercambio cultural. Entonces, quizá puedo llevar ciertos debates a clase que quizá con otro grupo que no se muestra como tan abierto,
pues quizá con ese grupo tengo que medir más lo que llevo a clase, ¿no? Para debatir. Entonces, yo creo que esto es importante. Y fuera del aula, en el día a día, en la vida personal, yo pienso de verdad que es muy importante y que en el mundo en el que vivimos es que se nos olvida escuchar. Cuando una persona a mí me cuente X experiencia en X país o con X persona o lo que sea, escuchar a esa persona y tener en cuenta lo que dice y no quedarme con, no, pues es que yo viví esto y esta ya es tu experiencia, pero no todas las experiencias van a ser como las tuyas. Entonces, yo quizá he tenido una experiencia horrorosa en Singapur, por ejemplo, con las personas locales de Singapur, pero quizá otra persona me dice, pues Rocío, yo fui a Singapur en verano y de verdad las personas fueron un encanto, Claro. ¿no? Entonces, esa cosa de verdad escuchar y hacerlo todo, pues eso de, esta es mi experiencia. Y a mí, de hecho, pues por ejemplo, me pasa muchas veces en España, a Rocío, y con lo que tú eres, con lo abierta que tú eres y lo cercana que tú eres, no lo pasas fatal en Alemania, no, porque de verdad las personas que yo conozco locales son encantadoras conmigo y en todo momento me dan confianza. Si necesito algo de, Dios mío, burocracia alemana o algo así, sé que puedo contar con ellas. Es decir, de verdad, un poquito más de, sí, de escucha, de siempre hablar desde tu experiencia y no desde que tu experiencia es la verdad universal. No, eso no. Lo que comentábamos antes. A mí, yo añadiría algo, pero no lo voy a añadir, es decir, lo voy a añadir, lo voy a decir, pero no creo que sea un buen consejo, que es utilizar el sentido común. Digo que no es un buen consejo porque está faltando mucho. Entonces, no voy a decir la obviedad de eso de que es el menos común de los sentidos. Lo acabo de decir. Vale. Pero si utilizásemos más el sentido común, lo que pasa es que, claro, el sentido común está basado, no es una propiedad fija que tenemos las personas, sino basado en nuestras experiencias. Si después no sabemos extraer conclusiones de nuestras experiencias y de las experiencias de otras personas, pues nuestro sentido común está sesgado, claro. Exacto. Por eso digo lo de la escucha, como para cuando otra persona me cuente su experiencia, pues también estar un poquito con la mente abierta, ¿no? Eso es, Para ver qué me cuenta esa persona. eso es. He dicho que esta pregunta era para terminar, pero no puedo evitar, mientras estamos hablando, pensar en que somos los dos de España. Ujú. Y en España existe una serie de estereotipos según las regiones, Sí. algunos más positivos que otros. En general, los estereotipos suelen tener una tendencia más negativa, ¿verdad? Pero ¿te atreverías a decir cuáles son los estereotipos de algunas regiones en España? Si te acuerdas, claro. Te pongo en ese brete. Sí, sí, sí. Pues por ejemplo, y es un estereotipo que a mí de verdad me da también mucha pena, la gente de Murcia, por ejemplo, no saben hablar, Ah, sí. ¿no? Y digo que me da mucha pena porque ya se les encasilla como de son personas tontas. No, de verdad. Y es que me ha pasado también pues con mis estudiantes. No, me han recomendado venir a Madrid a estudiar porque aquí el castellano pues es mejor que, porque, oye, quizá te vas a estudiar español a un pueblo de Granada y aprendes un español fantástico, Claro. ¿sabes? O pues, por Sí. ejemplo, lo típico de, ay, Rocío, me han dicho que en el norte de España las personas son más frías. Pues son diferentes, pero hay personas frías en el sur, hay personas frías en el centro, hay personas, quiero decir, no podemos encasillar tanto así. Sí. No, podemos, de hecho lo hacemos. Sí, claro. Yo, yo soy del norte, igual sí somos un poco fríos. Pero no es verdad, en absoluto.
Eh, bueno, Es que, no por ejemplo, entraremos en un tema ahí. quiero decir, yo en Madrid también conozco personas que son frías. Y en Andalucía, por ejemplo, también Claro, claro. conozco personas que son un poco más despegadas. Entonces, Sí, 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 sí. Estaba pensando lo que han dicho de gente que recomienda ir a Madrid porque tienen un español más correcto. ¿Qué me digo ha yo? pasado Pero muchísimas si veces, ¿eh? En Madrid lo que menos hay es madrileños. Quiero decir, te puedes encontrar pues Normal. andaluces, ecuatorianos, yo qué sé, gente de todas partes. Al final, el acento de Madrid. Tenemos a veces un ritmo de vida que tan rápido que eso nos hace huir Sí, a sí, otras sí. partes. Y mira, es un tema interesante ese de aprender con un acento u otro porque es más difícil. No porque sea más bonito, más feo, más culto, más inculto, no. Porque es más difícil. Porque siempre digo, a ver, si a ti te parece que ir eh, me perdonéis los de allí, a Málaga, por decir un lugar, el acento, no sé si es el caso, de hecho, si te parece que el acento de Málaga es más complicado, pues coño, vete a Málaga. Así luego a los que tengan el acento más sencillo los entenderás mejor. Exacto, exacto, como un reto, Sí, sí, sí. totalmente. Yo, de hecho aprendí portugués en Brasil, donde el portugués es más suave, más Ujú, fácil de entender que el de Portugal. Y sí, llevo aquí no sé cuántos años en Portugal y me cuesta entender a los portugueses. ujú, sí, sí, sí. Bueno, a los propios brasileños les cuesta entender muchas veces a los El portugueses. portugués de Portugal, sí, Eso es. Sin embargo, si hubiese aprendido en Portugal, entendería a los brasileños perfectamente, sin ningún problema. total. Pero bueno, es como, pues aquí en Alemania también pasa, en cada región hablan diferente e incluso en cada ciudad, quiero decir, no hace falta que Claro, te vayas a otra región, en la eso misma es. región hay acentos súper diferentes y lo que a mí pues eso me da pena es que ya volvemos a lo que hablábamos en el podcast, no te En encasillen. casillo, Es sí. decir, tú hablas así y tú tienes estas características y no, no puede ser. Eso es contra lo que hay que luchar, sí, ciertamente. Sí. Y ya no nosotras desde nuestra situación más o menos privilegiada, sino sobre todo para quien no la tiene. Ok, Ujú. momento final de cada episodio, cuestionario final, 5 preguntitas, muy sencillas, muy rápidas de contestar, pero que por alguna razón desconocida la gente se vuelve loca pensando, no sé si te habrá ocurrido a ti. Así que vamos Bueno, no con ello. mucho. Muy bien. ¿Una recomendación de un libro o película o serie que te ha abierto los ojos? Sí, en este apartado yo quería recomendar una película que se llama La lengua de las mariposas, Mm. de José Luis Cuerda. Es una película que yo vi de pequeña y en ese momento pues yo no entendía nada, la vi en quinto de primaria en el colegio porque se sitúa en el 1936, que es en el momento en el que empieza la Guerra Civil Española. Y bueno, quería hablar sobre esta película aquí porque aquí se ve muy bien reflejado eh, como ese momento de que el pueblo de repente tiene esperanza cuando las cosas no van bien. Y creo que está pues también un poquito relacionado con esto de la justicia social, ¿no? Y también en la película se refleja muy bien el cómo el miedo se apodera de la gente de una forma tan fuerte que se nos olvida esta parte humana, Sí, que vuelvo a hacer referencia a que es algo que estamos viviendo en nuestros días, ¿no? Este miedo al extranjero, a lo desconocido, de verdad se apodera un poquito al final de nuestra parte humana, ¿no? Y, y es una lástima porque y un miedo, lo diverso existe, sí, está aquí y es una realidad. claro, Y claro. hay que llevarlo de una manera o de otra, pero a veces con el miedo se nos olvida. Y yo tengo que añadir que ese miedo, además, no es irracional, es artificial, Ujú, porque es algo que nos meten en la cabeza. exacto. Y para quien nos esté escuchando, si en España ya lo sabe, pero si no, en el año 36, ¿no? De que hablabas de esta película es cuando comienza la Guerra Civil Española. Sí. 36, ¿no? Sí, 36, En el 39. 36, sí. Sí, sí. Sí. Entonces estamos hablando de un momento que es realmente crítico, ¿verdad?
Ok, un hito histórico. Pues justo también se me ocurrió, pues eso, hablando sobre la película, yo diría hitos históricos, por supuesto, hay muchísimos, pero sí que pues haría referencia a la Guerra Civil Española, que bueno, aquí me gustaría añadir, aunque obviamente pues vuelvo a dejar claro que todo esto es mi opinión, pues que es una pena que a veces todavía en España haya gente que luche y que está luchando porque no han podido enterrar a sus familiares en paz y de una manera digna, porque se desconocen dónde están los cuerpos. Entonces, pues bueno, creo que como sociedad y como país, pues deberíamos a veces reflexionar un poco sobre esto, hablando también sobre la justicia social. Es realmente importante eso y demuestra un poco la humanidad de las personas o la falta de humanidad de las personas cuando hablamos de Sí, estos temas. ujú, totalmente. Una persona que haya sido líder, activista, figura pública o privada que te haya inspirado o marcado. Pues aquí siento que, pues lo que decía antes, personas que me inspiran o que me han inspirado, pues hay muchas, pero aquí sí que quiero hacer referencia a Pachi, que es mi terapeuta, mi psicóloga, que, bueno, la verdad que es una persona que yo quiero mucho, más allá de que, pues eso, de que sea mi terapeuta y mi psicóloga. Es una persona que me acompaña, que me ayuda un poco a deconstruir pues estas cosas de lo que hablábamos en el podcast, ¿no? Estas cosas que tenemos en nuestra cabeza porque así nos enseñan y así se nos impone un poquito en la sociedad, pues con ella siento que cada día aprendo, en cada sesión aprendo cosas nuevas y entiendo que no todo es ABC, sino que hay un mundo más allá y que pues lo que hablamos, que quizá hemos interiorizado ciertas cosas que no es lo que nos lleva, lo que nos... Sí. Sí, entonces desde Eh, aquí un saludo a Pachi. Me encanta que hayas traído a colación este tema porque es una figura importante, la de psicólogos, psicólogas, terapeutas, lo que sea, como queramos llamarles. Porque se nos olvida que dentro de nuestras cabezas se van formando, gracias en parte o por culpa de esos estereotipos, se van formando ideas que se quedan ahí fijas en unas creencias, voy a aprovechar esa palabra, unas Sí. creencias muy rígidas Ujú. que no conseguimos de ninguna forma quitar hasta que alguien nos dice, oye, hace esto, piensa esto, bla, bla, bla. Y eso, estas personas que nos ayudan es realmente importante, realmente Exacto. necesarias. Sí, sí. Algún día serán más importantes, pero de momento, en fin. Espero. Cuarta pregunta, la urgencia, un tema que para ti consideres más urgente abordar en la actualidad en el mundo y mira que hay. Sí. Pues yo creo lo que hablábamos un poco también en el podcast, en un momento, el acceso a la educación para todas las personas, sin importar de qué nacionalidad seas, qué edad tengas, qué género, de verdad. Sé que es algo como muy típico, que siempre se habla de ello, pero de verdad es urgente y es importante que ningún gobierno, ninguna dictadura le quite la oportunidad a las personas de saber lo que es tener un libro en la mano y de verdad es algo, la educación es un derecho básico y que a día de hoy a veces lo entendamos como que es un privilegio, de verdad no puede ser. Es curioso lo que has dicho, que a lo mejor es muy típico decir esto, lo es. Es decir, en este podcast han pasado varias personas, casi todas profesoras, y la gran mayoría han puesto como dentro de la urgencia o de la causa la educación. Entonces sí es típico, pero eso no deja de ser, eh, Urgente. no deja de ser una muestra de que realmente nos está haciendo mucha falta eso. Es decir, no es que sea típico porque, bueno, lo voy a decir, yo quiero la paz mundial. No, es que hace falta.
Pues la paz mundial también hace falta, claro, pero hace falta más educación, mejores accesos, mejores condiciones para estudiar, que también es importante, no solo acceder, y obviamente universal. No que un Exacto. país decida que las niñas no pueden ir a la escuela, por ejemplo, por poner un Eso no. ejemplo Sí, aleatorio. sí, eso no puede ser. Y una última pregunta, la causa, una cosa que si pudieras elegir apoyarías o que ya apoyas. Ujú. Pues aquí yo sobre todo quiero hacer referencia un poquito a la inclusión, que no sea simplemente el añadirle una letra a una palabra, sino que de verdad la gente incluya a las personas de verdad, de corazón, y aceptar que existe una diversidad, que no todas las personas somos iguales y que aunque a veces nos cueste más o nos cueste menos, es una realidad. Lo diverso está aquí y hay que aprender a vivir con ello. Sí. Déjame añadir una cosa. Sí. Es que lo iba a decir antes cuando estabas hablando de diversidad y de nuevo se me ha quedado en la cabeza, pero no puedo resistir decirlo. Cada persona que estamos escuchando este episodio tiene una familia, Ujú. mayor o menor, y tiene unas amistades. Sí. Normalmente son homogéneas, es decir, son de tu mismo país o de tu misma ciudad o de tu mismo barrio, son de tu mismo color, de tu misma, muchas veces de tu mismo género, más o menos de tu edad, etcétera. Y aún así son tremendamente diferentes entre sí. Y son Totalmente. tus amigas, tus vecinas, tus padres y madres. Si lo pensamos, estamos rodeados de diversidad, incluso dentro de nuestro cerco, de nuestro grupito. Rechazar determinada diversidad solo porque tiene una característica que no coincide, o dos, o 100, me da igual, Ujú. es una hipocresía enorme. Totalmente. En fin, ahí va mi Sí. alegato. Rocío, qué placer hablar contigo. Igualmente, gracias. Y si la gente Muchísimas quiere gracias, saber, de verdad. no, hombre, yo creo que te lo tengo que agradecer, que más se me da agradecer, oye. Si la gente quiere saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Si quieres que te encuentren, si no, no, claro. Ujú. Pues en LinkedIn Sí. y Dejaré los sí. links por aquí abajo, Vale, o el link. perfecto. Pues sí, en LinkedIn. Pues entonces, ya sabéis, si le queréis decir algo bonito, amable, educado, ¿eh? Que no venga nadie a ponerse Sí, no, mal con... Bueno, no tampoco has queremos dicho nada malas malo, entonces, experiencias. eso es. Que de eso ya tenemos en el día a día. Ujú. Rocío, un placer hablar contigo. Igualmente, muchas gracias, Oscar, de verdad. Hasta pronto. Adiós, gracias.